Plaza La Ceiba presenta. En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, hemos invitado y agradezco que nos acompañen en esta mesa al abogado Sergio Antonio Reyes Ramos, es integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños. Muchas gracias, bienvenido. Y el periodista Guillermo Hibner Díaz, es periodista con una trayectoria bastante amplia. Hace un buen tiempo tenía participación en este espacio, en Poder Informativo también, según recuerdo. 58 años de labor periodística, don Guillermo, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a ambos. Y bueno, Día de la Libertad de Expresión y la Protección de los Periodistas. Por el año de 1951, aquí en México, el presidente Miguel Alemán estableció el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión en México, un país que, según los últimos datos, pues ese es el más peligroso para ejercer la profesión del periodismo, una cantidad impresionante de desapariciones y muertes de quienes ejercen el periodismo, a consecuencia atribuibles justamente al trabajo que vienen realizando. Mecanismos de protección, han también hablado de también dar algunas protecciones quizá y beneficiar, apoyar a los periodistas independientes que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. ¿Cuál es el escenario, primeramente, abogado? ¿Qué avances se tiene justamente en la protección hacia los periodistas? Hay datos que son verdaderamente alarmantes y vergonzosos, que trazan las fronteras, han traspasado las fronteras y que colocan a México en esta posición que me ha hecho referencia un momento. Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que tendríamos que analizar primero que se avanzó en cuanto a despenalizar el ejercicio. Es decir, hasta hace algún tiempo, 10 años o menos quizás, era un delito la calumnia, la difamación, la injuria, que era el tipo o el delito que se atribuía a los periodistas. Ahora, en virtud de reformas, es solamente en el ámbito civil el daño moral. Bueno, eso es algo muy importante, bueno, es una garantía, ¿no? Creo que y ha servido, ha sido útil porque en el pasado reciente, pues era muy común, te acusaban de difamación, calumnias, había una serie de restricciones legales, podías ir a la cárcel, inclusive. Ese era el escenario. Por el trabajo periodístico. Por el trabajo periodístico. Recordemos que en México se prohibió la censura previa. Desde 1917 ninguna autoridad puede censurarte y decirte no publiques, no comentes, no digas. Pero se estableció la responsabilidad de lo que tú publicas. Y del 17 hasta recientemente, esa vertiente se enfocaba más que nada en la criminalización. En muchos estados realmente era muy fácil encarcelar a un periodista, en otros, como en el nuestro, pues era un poquito más flexible la situación, pero existía el peligro de que te encarcelaran, aunque fuera preventivamente, porque en el sistema antiguo esa era una práctica común. Entonces, bueno, pues avanzó, creo que es un buen trabajo del gremio, fue un avance, pero en la vida real sí tenemos... que bueno, esa es una cuestión jurídica, pero en la vida real tenemos un récord, somos el país donde más periodistas mueren, ¿no? En países donde no hay guerra, pues, o donde supuestamente no hay guerra, bueno, pues nuestro país tiene esa honrosa distinción. 11, por ejemplo, en el año 2022 se contabilizan 11 periodistas asesinados, en los que se incluyen ya las periodistas de Veracruz, Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, que son los casos más recientes. Entonces encontramos eso, ¿no? En la práctica sucede. Hay anuncios, por ejemplo, también muy importantes de otorgar algunas garantías, prestaciones a los periodistas, ¿no? El presidente hace algunos días habló de eso. Pero bueno, creo que lo que más nos interesa es poder garantizar pues la vida de las personas, la vida de quienes se dedican a esta actividad. Poder que en todo México se respete libre ejercicio de la profesión, no solo de los periodistas, por supuesto, ¿no? Porque también puede aplicarse a líderes sociales, a defensores de derechos humanos. O sea, también es un ejercicio de la libre expresión. Pero sí, en la vertiente más activa que tenemos, los periodistas son el blanco más inmediato, ¿no?
¿qué tanto va de la mano el hecho de la profesionalización y capacitación de quienes ejercen el periodismo? Porque mencionaba de que muchos pudieron ir o pueden ir a la cárcel cuando se cae en la injuria, la difamación y algunos tipos de delitos, pero también va en el sentido del tipo de información. Cuando un trabajo periodístico es sustentado, o sea, como dicen, ¿no? La verdad no peca, ¿no? Pero incomoda. No creo que haya algún tipo de argumentos para que uno pueda ir a la cárcel si tienes el sustento de la investigación periodística. Me refiero a qué tanto se requiere una capacitación para poder expresar en la radio, en la prensa, una investigación periodística y que no raye en una ofensa o que el señalado se sienta ofendido. ¿Sabes qué? Te va a meter al bote. Bueno, en Tabasco hasta 1996, si no me equivoco, estaba vigente el tipo penal de difamación cuando se publicaba un hecho cierto o falso, que contraía o tenía como consecuencia afectar la reputación de una persona. O sea, ese era el tipo penal, así estaba. Uh-huh. Y entonces lo que publicase podía ser objeto de esa responsabilidad penal. Eso era lo grave, pues. Ahora se maneja el tipo de daño moral, pero no trae aparejada una cuestión de cárcel, sino patrimonial, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que analizar que en México, por ejemplo, el asesinato de Manuel Buendía, el 30 de mayo del 84, creo que marca un precedente muy importante, porque los periodistas empiezan a hablar de salario mínimo, porque no existía ni siquiera el oficio reconocido laboralmente de reportero. No existía en el catálogo. Entonces, ni tenían salarios mínimos los periodistas, ni tenían seguro social, menos iban a tener un título universitario, ¿no? O sea, ese es el panorama. Sí. Quienes ejercían el periodismo lo hacían empíricamente, por alguna carrera trunca, por alguna vocación, y desde luego había de todo. Afortunadamente, pues ya en 3, 4 últimas décadas, creo que se ha ido profesionalizando, pero el título no es la garantía de nada. Inclusive no es una garantía laboral. Yo, por ejemplo, alguna vez en Nicaragua, en 85, me encontraba licenciados en periodismo, pues haciendo otros oficios, porque sí se profesionalizaron o se intentó, pero no cuajó, o sea, no era un avance real, ¿no? No había ni siquiera la oportunidad de ofrecerles trabajo a todos ellos. Lo mismo en La Habana, puedes encontrar licenciados en periodismo y con todos los honores y lo que quieras, pero no coincide su actividad, su preparación académica con su actividad real. Entonces en México, pues también tenemos que ver que es importante, pero la profesionalización sí, claro, pero hay que pensar también en las cuestiones que se ha olvidado, como a todas el aparato educativo, las cuestiones éticas, ¿no? Que eso rebasa la cuestión de una profesionalización. Y en todas las carreras, no solo en periodismo, en derecho, en medicina, puede haber gente que no tenga una convicción ética y por lo tanto su trabajo jamás va a ser ético. Y los resultados van a seguir siendo a como los conocemos, ¿no? Muy bien, son las 9 de la mañana con 27 minutos. Don Guillermo, si nos puede usted enmarcar cómo ha ido justamente evolucionando la posibilidad de expresarse libremente, si en aquel entonces, cuando sus inicios, porque estamos hablando más de 50 años, ¿no?, de que usted se dedica a esta profesión, ¿cómo ha evolucionado aquella generación y las generaciones actuales? Podríamos, bueno, antes que nada, muy buenos días y muchas gracias. Y es un gran gusto estar compartiendo esta mesa aquí con Sergio Antonio Reyes, que es un experto, además de periodista, un abogado muy estudioso y sabe muy bien enmarcar las cosas. Para mí es muy grato y lo conozco de hace tiempo. Compartimos una directiva en una unión de periodistas democráticos en Tabasco, donde luchamos precisamente desde esa organización por el salario mínimo y en fin, otras cosas, ¿verdad? Que con el tiempo, no en esos momentos, pero con el tiempo se han venido dando en la Cámara
de diputado federal en algunos estados, en fin. Respecto a su pregunta, mire, pues ha visto uno mucho y oído y vivido personalmente tantas cosas que hablar de evolución, pues yo no creo que sea la palabra adecuada. Pero sí ha habido cambios muchas veces hacia adelante y hacia atrás. No se ha trazado una línea permanente, ni los gobiernos obligados a garantizar esquemas o situaciones de seguridad para ejercer esta noble y ahora muy peligrosa actividad, la profesión del periodista. Se ha dejado más bien a la suerte de cada uno y a los intereses que han estado en juego siempre para controlar no solamente y limitar no solamente la libertad de prensa, que es lo que nos atañe a nosotros, sino cualquier libertad. Siempre hay leyes que limitan en todas las actividades del ser humano, pero como la expresión, la letra escrita o hablada, la palabra escrita o hablada siempre toca sentimientos, ha habido reacciones, muchos años del gobierno, de los gobernantes, ahora en la actualidad de grupos de poder, se garantiza, vemos desde el poder central, sobre todo el federal, que uno se exprese libremente, pero las limitaciones están en otros centros. El gobierno permite actualmente que uno se exprese a como se le dé la gana, digámoslo vulgarmente, pero hay otros centros, otros poderes, otros intereses que están controlando. Están reclutando gente acreditada a través de los años en el ejercicio de esta profesión para dirigir sus contenidos a desvirtuar obras que se están haciendo, discursos que se están pronunciando en esta etapa llamada de la Cuarta Transformación. Ha costado mucho sacrificios, muertes, como acaban de mencionar. En este sexenio van 12, en este año van 12, las últimas 12, estas dos muchachas en Cosoleacaque, Veracruz, compañeros en Tijuana, en Chihuahua, en Veracruz, en Sonora. Aquí pues tuvimos ya dos casos, uno en Zapata, un amigo locutor, otra compañera en Huimanguillo y desde luego el muy sonado de Huerta, ¿verdad? De manera que la lucha por ejercer esta actividad libremente no va a cesar nunca, pero siempre se va a encontrar de una u otra fuente la fuerza que impida libremente la manifestación. Tenemos, por ejemplo, que la libertad la secuestran para los que escribimos o hemos escrito en periódicos los propios dueños, los directores, los jefes de información, no todos. Hay gente muy profesional, muy capacitada, que impulsa, que obliga casi al reportero a investigar a fondo, en busca de la verdad, los problemas para manifestarlos en las páginas de esa publicación. Pero si toca uno los intereses del dueño, al otro día ve uno que le quitaron un párrafo o dos a la nota que entregó uno el día anterior, o de plano no se publicó. Ya ahí hay una falta muy grave, una limitación absoluta o una anulación completa a lo que es la libertad de expresión. De manera que esto no desaparece, no ha desaparecido del gobierno, de la iniciativa privada, de los dueños, de los directivos. Siempre limitan. Ese es un problema que no se ha podido superar. Eso ha sido de manera permanente, ¿no? ¿Mande? Ha sido de manera permanente. Sí, está limitante. Eso sí, constantemente. Y ahora, si no se limita desde el poder, sí se combate, bajo el ropaje de la réplica. El derecho a réplica, ¿no? Si yo publico algo que incomoda al gobierno,
el gobernante toma el micrófono en la mañana y replica, pero no con argumentos sólidos, sino hasta con groserías muchas veces, con expresiones hirientes que lesionan, como bien decía Sergio, moralmente al encargado de subir una información a las redes, de manifestarla ante un micrófono, ante una cámara o escribirla en una página periodística. No creo que sea lo adecuado, pero es lo que se está viviendo actualmente. Aparte de, por desgracia, que siguen los atentados con balas y muertes a cada rato en varias partes del país. La situación aquí en Tabasco, platicaba ayer con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a propósito del registro que llevan ellos de la situación de los periodistas, de los comunicadores aquí en Tabasco. Me manifestaba que de 2016 al 2021, que fue la última que se tiene registro, únicamente 3 quejas, pero no hablaban a que que atentaban con la integridad física del comunicador, sino porque se obstruía o se consideraba que se obstruía la labor periodística, que en todo caso no terminaban con una recomendación, sino básicamente en una conciliación entre el ofendido y a quien se señalaba la autoridad, generalmente autoridades municipales. Realmente usted ve que aquí no se vive el mismo escenario, aunque ya ha expresado 3 casos que desafortunadamente han sucedido aquí en Tabasco con la muerte de algunos compañeros. Bueno, que sepamos de agresiones físicas o directas, pues la verdad que no. Mentiría si me pongo a decir que sí. Lo que ocurre aquí es que se ha anulado por completo una relación que se venía casi perfeccionando a través de los años, gobierno, prensa, sociedad. Eso ya no existe, al grado de que desapareció la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado para convertirse única y exclusivamente en una unidad de información del Ejecutivo. Y eso para nosotros es muy grave porque ¿se minimiza la labor? La información es un derecho humano. Hay acuerdos de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde la libertad de prensa y la de expresión en general, porque se habla de la libertad de expresión, pero eso comprende todo, toda manifestación del ser humano. El cantante se está expresando, el bailarín se está expresando, el conductor se está expresando, eso desde el vientre de la madre el producto se está expresando. Es muy complejo, ¿verdad? Hay materia para eso, para muchas pláticas, pero concretamente la libertad de información, de prensa, es un derecho que tiene la sociedad para estar enterada, para ser recreada, y el gobierno tiene la obligación de garantizar los espacios adecuados para que no nada más esta libertad, sino todas las libertades consagradas en la Constitución General de la República se manifiesten a plenitud. Y si limita el ejercicio de nosotros los periodistas, que encargados de llevar esa información a la sociedad, pues ya se está cometiendo un grave error. Se ve hasta con desprecio esta actitud, como un desprecio, esta actitud gubernamental hacia el gremio periodístico. No debe de ser eso. Es indispensable en todo régimen democrático tener informada a la sociedad de los actos, de los dichos, del discurso de los gobernantes, para que estén debidamente enteradas y orientadas y se vayan construyendo sociedades útiles, participativas, y al gobierno le sirve toda la información que recogemos nosotros y plasmamos en un micrófono, en una página, ante una cámara, porque le ayudan a tomar decisiones colectivas, tomar las soluciones adecuadas. Parece que están muy confiados en sus redes sociales y en esos ejércitos, muchas veces anónimos, que familiar o vulgarmente conocemos como orejas, que andan por aquí y por allá sopeando a ver qué oyen y no llevan siempre
lo que escuchan realmente, muchas veces dicho con propiedad, con educación, ellos tergiversan para ir a poner mal a las personas que se están expresando en un café, en un restaurante, en un bar, en cualquier parte. Creo que eso es una gran falla y quizá peor que si estuviéramos siendo agredidos, porque total un balazo acaba con nosotros, por muy grave que sea, pero de esta manera no nos están permitiendo participar en una actividad fundamental dentro de un régimen democrático que se presume es el nuestro, y hoy más, cuando se tratan de evitar a través de un proyecto llamado Cuarta Transformación todos los errores, todos los vicios que se han venido arrastrando, dizque en regímenes totalitarios, abusivos, llenos de privilegios, de componendas, no de compromisos, de complicidades, no de alianzas. En fin, creo que debería comenzar ya este gobierno, o debió haber comenzado, por no meter a todos los periodistas en una canasta o en un cajón, como sea, a buenos y malos, prietos, blancos, morenos, negros, en fin. Si tenía tanta utilidad para el gobierno separar a un determinado grupo, pues lo debió haber hecho. Pero la obligación es la de garantizar un escenario adecuado para que todas las libertades consagradas en la Constitución, en su parte dogmática, se ejerzan plenamente, porque eso es lo que va a ocasionar que se conforme una sociedad sana, productiva, participativa, que se identifique con su gobierno, que sea persuadida de lo bueno, de las bondades de un régimen, para que se identifique y haga como la acción que hacen los mosquitos, de vectores, de que pican a uno y a otro, ahí le van transmitiendo el virus del paludismo. Así debería de ser la acción gubernamental cuando alienta a uno y se identifica con ellos. Uno va repitiendo las bondades, escribiéndolas y comentándolas y documentándolas, y eso redunda indiscutiblemente en un enorme beneficio para la sociedad. Y si no tenemos eso, que se sigan confiando en sus redes sociales, en sus tweets, que eso no comunica, eso informa nada más, y no le permite a uno, por muchos me gusta que tengan, porque yo he visto espacios de esta naturaleza en las redes, con 1 millón, 2 millones inclusive de me gusta, de reproducciones. Dice, oh, qué caray, esto es un fenómeno, ¿verdad? Pero los me gusta o los comentarios son, arriba, es usted excelente, adelante, aplausos, eso es todo. ¿Y eso qué es? Eso es nada, eso es pura basura. El periódico no, el noticiero no, eso le están permitiendo a uno escuchar debidamente un análisis, un comentario, y lo hacen a uno pensar y comentar con el de al lado si es bueno o es malo, y hasta guardarlo o grabarlo ahora, ¿verdad? Sí, porque dice, lo guarda uno y lo tiene uno, mira lo que escribió este. O lo que están opinando, ¿no? Exactamente. Pero a veces somos muy sensibles, ¿no? A lo mejor simpatizamos con un proyecto y escuchamos una crítica y no, lo vemos como un enemigo, ¿no? Eso es otro problema. Pero eso es la incultura, la impreparación, la improvisación de los políticos, los improvisados, los que son jalados, muchas veces sacados de la cama o de la hamaca, y dicen, vente que aquí hace falta tú, sin que tengan el menor conocimiento de qué es lo que van a hacer en esa oficina. Cuando leen algo que les incomoda, en primer lugar piensan que uno ya está recibiendo dinero de alguien para atacarlo, y que el propósito es que lo quiten de ahí, que vayan a perder. O al revés, ¿no? Me está atacando porque quiere que yo le dé. Eso es lo más vulgar, lo más común. Y ahí viene el desprecio y el calificativo ese tan de moda de chayotero, ¿no? Ese va a venir ahorita, va a chantajearme o a extorsionarme. Pero es la misma incultura.
Y eso nos daría para muchas Sí. pláticas porque tendríamos que hablar de la falta de educación de cuadros y de la militancia de los partidos que nunca seleccionan a sus mejores hombres y mujeres, sino a los más populares para garantizar que van a tener 1, 2, 3, 5, 10 posiciones aseguradas y van a ser mayoría aquí y van a ser mayoría allá. Pero el beneficio para la población está lleno de interrogantes incapaces de despejar. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Se ha hablado de la ley de protección de datos, protección a periodistas, es lo correcto. ¿Qué ha pasado, abogado? Bueno, mira, la primera ley que yo recuerdo, esa naturaleza fue en Guerrero, en tiempos de... A nivel nacional no hay nada, ¿verdad? No hay nada. En Guerrero la ley era, pues, excelente. Becas, cursos, un escenario excelente para la preparación del periodista. Lo cierto es que yo estuve hace un año ya y ni la conocen, ni ha tenido ningún efecto, ni se ha cumplido en ninguno de sus rangos. Y eso pasa con todas las leyes. Y ahorita inclusive hay una fiscalía especializada en protección de periodistas. Y si tú acudes allí, primero tienes que ir a oficinas centrales. Si tú te agradan en Tabasco, la FGR quizás te reciba la denuncia, la turno a oficinas centrales y te contestan como a los 6 meses. Si bien te va. Si bien te va. Eso no es ninguna protección. Porque no solamente trata de una agresión física, que no necesariamente tiene que ser la muerte, ¿no? Puede haber otro tipo de agresiones físicas. Pero no se está garantizando. O sea, en ese sentido, en esa materia, yo al principio les decía que había 2 escenarios. Pero sí creo muy conveniente retomar un punto. Uh-huh. El caso de la preparación que tú mencionabas de los periodistas. Cuando el periodista, en este ejercicio de la libre expresión, que ese es el derecho humano fundamental, particularmente los periodistas, vamos a decir que son los especialistas en ejercerla y en trascender. Porque un periodista preparado culturalmente puede inclusive trascender a la censura y puede marcar un punto, aun cuando los escenarios estén cerrados. Aún hoy, con todas las cuestiones de las redes, creo que hay que hacer una revisión cómo poder utilizarlas. Y a veces el periodista en todo el escenario negro logra trascender con el dato. Y voy a poner un ejemplo práctico, porque aquí hay un ejemplo viviente. En 75 reformaron la Constitución Local de Tabasco, le quitaron 80 y tantos artículos en una sesión de 10 o 15 minutos. La mutilaron. Fue una cuestión bárbara, clandestina, nadie se enteró, excepto don Guillermo, que publicó una notita, era un recuadrito, yo no recuerdo, chiquitito, dando a conocer semanas después, porque eso fue una cosa muy cerrada. Entonces dije, híjole, y a mí me motivó la vi años después, por supuesto, y su nota, le di seguimiento, y fue un procedimiento totalmente viciado. Pero si no hubiera sido por la nota de don Guillermo, pues nadie se hubiera enterado. De que la habían mutilado. De que la habían reformado y la habían cambiado totalmente, la habían todo el escenario. Entonces, ese es el papel del periodista, poder puntualizar hechos que trascienden, que a veces son ocultos, a veces son tergiversados, la cuestión, y no solamente en el ámbito del gobierno, porque también hay otras cuestiones de la iniciativa privada que inciden, o de otros sectores, ¿no? Pero creo que fundamentalmente aquí lo que hay que garantizar es que ese papel, no solamente de información, como bien apuntaba don Guillermo, sino de conocimiento. Es decir, aquí hay un hecho que yo investigo, que yo pruebo, que yo estoy denunciando o que yo estoy puntualizando. Sacarlo a la luz pública. Sacarlo a la luz pública. Y también tenemos que confrontar la realidad. Por ejemplo, ahorita en esta polarización del presidente con los medios, es curioso que el presidente no haya ejercido ninguna acción legal contra ningún reportero, a los que señala de esto, del otro, y los reporteros aludidos tampoco hayan ejercido ninguna acción legal contra el presidente. Cuando el escenario jurídico ahí está, ambos podían actuar y resolver en un tribunal ese tipo de diferendos que los vemos en las mañaneras, los vemos en redes. Casos muy marcados, ¿no? Casos muy marcadísimos. Pero es curioso, pues, ¿por qué no acuden? Los dos señalan y esto y el otro, ¿no? Bueno, el reportero está apuntando pruebas, pero en cuanto a su íntimo convicción de que le haga un señalamiento en contra de su ejercicio profesional, no acude. Hace la denuncia de lo que ve, pero no acude en defensa de su propia
buena fama. Sí, y ¿no? alzan la voz cuando se sienten ya que, bueno, dice, lo que pasa a mi familia, responsabilidad, porque siente que transgrede el ámbito privado del periodista y, bueno, hasta sacan datos ahí de cuánto ganan y cuánto tienen y todo eso. Que lo trascienden, digo, Sí. no habíamos visto esto antes, ¿no? Pero bueno, pero tampoco él, habiendo leyes de protección de datos, habiendo inclusive amparos en la materia, podrían tramitarse. No, estamos en un escenario que vemos esa bipolaridad y creo que así no avanza el país, pues no tenemos escenarios sólidos que en otras partes se dan, ¿no? Tenemos mucho que aprender, sí, primero tenemos que conceptualizar qué es la libre expresión como un derecho humano. Segundo, cómo podemos defenderlo. Segundo, cómo ejercerlo dignamente. Y tercero, ahora en el aparato de las redes, sí creo que no hay que verlas como un enemigo, sino como un aliado. Una herramienta, ¿no? Una herramienta, vamos a decir así. Pero eso implica ahora que el poder no pueda controlar, no es que permita, sino que no puede controlar el ejercicio de la libre expresión. ¿Qué es lo que falta? Sí hay que hacer una revisión y ahí caemos otra vez en la cuestión ética, ¿no? ¿Qué es lo que alguien va a decir al estar frente a una cámara, en redes sociales? Un micrófono. O sea, inclusive cómo lo va a decir y cómo lo va a pronunciar o cómo lo va a escribir, ¿no? Porque esa es otra cuestión que ver con la preparación. Estamos en un parteaguas, las redes sociales marcan un parteaguas, claro, por supuesto, pero los medios también tienen que adaptarse a esa figura, a esa herramienta que puede ser muy valiosa, ¿no? También, sabiéndola utilizar. Y estar preparado porque el gobierno efectivamente, como cualquier factor real de poder, pues también tiende su modo de utilizarla o malutilizarla, ¿no? Entonces tenemos que estar en ese ámbito y también sin caer, porque este es otro riesgo que tenemos, que las transnacionales, Facebook por ejemplo es una transnacional finalmente, ¿no? Puedan mercantilizar la labor. Hay que ir pensando cómo poder participar en las redes sin caer en una cuestión que agreda al Estado, porque puede ser también una agresión al Estado a través de una transnacional, y el agredir al Estado es agredir a todos, pero sin dejar de vista de que en una sociedad pues hay gobernantes y gobernados, y que es frecuente, lo más frecuente del mundo, todo lo cotidiano, es que el gobierno quiera controlar todo sin que necesariamente signifique beneficios para los gobernados, ¿no? Tenemos que estar muy atentos cómo defenderlo. ¿Hay un mecanismo de protección a los periodistas? Pues formalmente lo hay, pero materialmente no hay. Conozco el caso de un reportero que grabó una paliza de unas señoras hace como 4 o 5 años. Acudió al sistema y creo que hasta ahorita no le han resuelto nada. Eso es mucho burocratismo, ¿no? En esos mecanismos de protección. Excesivamente. Ya mencionaba que la FGR, si al caso bien te va, 6 meses, ¿no? 6 meses. Conozco el otro caso de un reportero radiofónico que lo detienen en Macuspana, la policía municipal lo detiene, lo encierran, breve, no sé cuántas horas, ¿no? Pero el hecho se cometió. Se pone la querella y aún en la fiscalía de Macuspana no ha resuelto qué hacer con esa carpeta. Ya hasta cambiaron al presidente municipal, ya se fue. No, está guardado, ¿no? Fue en ese entonces, me parece, no. No, fue posterior, fue este señor Villalpando, creo. Pero no pasó nada, o sea, entonces no tenemos sistemas de protección eficaces, reales, no los hay. Sigue siendo una aventura, ¿no? En muchos sentidos, ejercer el periodismo dignamente es arriesgarse. En el estado de Tabasco hay variantes, porque ciertamente no es una agresión directa como en Veracruz, si quisieran comparar, ¿no? Pero bueno, pero no dejan de ser agresiones. Y además tenemos que tener muy pendiente que no regresemos a los tiempos de Mario Trujillo, que marcó este tiempo, ¿no? O de Carlos Madrazo, en las que las agresiones a los periodistas eran de golpizas. Persecución. ¿Por las preguntas? Por el ejercicio. Eran situaciones realmente densas. No se movían las cosas como ahorita en tiempo real. A veces el periodista era una cuestión más de análisis. Y bueno, don Guillermo sabrá todo eso, ¿no? Pero las represiones me llegaban. ¿No? Ahora, bárbaras.
Siendo un funcionario público y es abordado por los medios, ¿tiene la obligación de responder? Porque a veces salen hasta corriendo y van los reporteros atrás. Digo, si un ente público, un funcionario público, pues tendrían en todo momento, considero, pues la amabilidad de cuando menos responderle a alguna pregunta o decir, sabe que no tengo el dato, pero se ocultan, ¿no? Sí. Bueno, algo que nos falta en este país es la obligación de conducirse con verdad. Si tú checas el marco normativo, ahorita solamente están obligados a conducirse con verdad cuando comparecen ante una autoridad, cuando comparecen a rendir un informe, que muchas veces no lo es, ¿no? Es cuando ellos deben conducirse con verdad. Pero debe ser una conducta de cualquier tiempo. Cuando van al Congreso dicen, juran decir la verdad. Ajá. Hay un requerimiento. Y no ha habido ningún señalamiento. Por ejemplo, en Tabasco, aun cuando hay probadas falsedades, digo, hemos visto, voy a mencionar 3. El caso de la condonación de los 30 millones de la Unión Ganadera, el inflamiento del Seguro Popular durante 6 años y la triangulación del FIDET. Son cuestiones probadas, documentadas, denunciadas, y nadie, imagínate tú que eso, por ejemplo, los ganaderos, soy en 2003 y no se reflejó en ninguna cuenta pública, en ningún informe del OSFE, en ningún dictamen de la Secretaría de la Función Pública. Era una cuestión que ya había pasado. Afortunadamente, los compañeros de Santo Tomás documentaron el hecho, y pudimos denunciarlo formalmente ante el OSFE. Y estamos en 2022, casi 10 años después, y no se ha recuperado un solo peso, los 30 millones, un solo peso. Entonces, entonces tenemos que efectivamente hay cuestiones que no están en apariencia nada más, ¿no? Así vamos con la protección de periodistas. Las leyes están, en la Constitución está, pero en los hechos aún estamos distantes, ¿no? Están nada más como de adorno, ¿no? Pues de lujo, por decir, vamos a decir de lujo, ¿no? Bueno, don Guillermo, hablaban de la preparación, surge ahora una nueva camada de comunicadores, digámoslo así, a raíz justamente de las redes sociales. Muchos dicen que soy de red social, no pertenecen propiamente a una empresa como tal, a un periódico, a una radio, a una televisora, y ahí es donde se ha visto un nicho de oportunidad de poder profesionalizarse y de capacitarse. Obviamente en sus tiempos no había eso, tenía que haber una verdadera profesionalización. Y pues yo creo que también ahora, ¿no? Más cuando esta modalidad de las redes sociales es una comunicación inmediata, instantánea. Yo creo que la preparación ahí debería de ser estricta más que en cualquier otro terreno de la información, precisamente por su inmediatez y su largo alcance, porque lo que yo estoy escribiendo lo subo ahorita y lo pueden estar recibiendo en África o en Europa. O se vuelve viral, ¿no? Y a lo mejor hasta allá en esas plataformas que andan en el espacio, ¿verdad? Con todo lo que significa virus. ¿Sí? Sí. Pero se observa algo. Hay mucha expresión libre, ciertamente, pero sin sustancia, sin fundamento, sin contenido. Sobre todo aquí, lo hemos visto, lo hemos platicado en otros espacios. Se han molestado muchos compañeros que creen también lo que decía hace rato por tener likes, como le dicen en inglés, me gusta en español, no sé cuántos, y se reproducen cientos o miles de veces sus espacios, ya se sienten victoriosos, pero si uno revisa sus contenidos, va a ver que ciertamente motivaron a quien recibió ese mensaje para ponerle un like, pero no lo ilustró absolutamente en ningún sentido, salvo sus honrosas excepciones, porque sí las hay. Yo creo que en cuanto a expresión, a libertad de expresión, falta todavía mucho
para manejar adecuadamente y educadamente estas nuevas redes sociales, por su inmediatez, su penetración, su gran alcance. No es lo mismo que yo suba algo mínimo o extenso, concreto o bien fundamentado, inflado o volado, como decíamos en el argot periodístico, para que llegue a un grupo. Hay cientos de grupos, o individualmente a un amigo, a una institución. Cuando yo me estoy preocupando por transmitirles un mensaje realmente que les va a ayudar en sus intereses, a que yo agarre el teléfono y suba algo nada más para que vean que estoy activo, que es lo que abunda. Mira cómo está todo el día. Sube y sube y sube y mira cuántos mensajes hay, tiene tantos seguidores, ¿no? Tantos seguidores y tantos mensajes en este grupo. Borra uno todo y a los 10 minutos ya hay 50, 70, 80 y termina uno el día con 500 en ese mismo grupo. No se están utilizando debidamente. Yo creo que como otros terrenos de la información falta preparación. Muy bien y atinadamente lo señala aquí el licenciado, mi amigo, mi compañero. Hace falta mucho para que realmente, al menos en nuestro estado, en nuestra sociedad, cumplan debidamente con su función de comunicar, de informar debidamente, con toda responsabilidad, porque ahí no hay un jefe de información, no hay un corrector, no hay un director. Uno ahí libremente, ahora sí libremente, se comporta. Uno sube lo que uno desee subir y eso no debe de ser. Ciertamente yo deseo subir algo, pero tengo que pensar si es útil lo que estoy haciendo o va a ser útil al destinatario, al receptor. No nada más porque se me dé la gana voy a subir esto y el otro, no. Como tampoco lo que se me dé la gana lo voy a escribir en una página periodística o ante un micrófono. No, porque nos está oyendo la sociedad, nos está leyendo la sociedad y ellos merecen recibir contenidos útiles para su formación, para su integración, para tener elementos suficientes o cuando menos muchos elementos necesarios para que se vayan manifestando con mayor responsabilidad dentro de una colectividad. No es porque sí. Ahí yo veo una gran falla y lo hemos comentado ya en otros espacios y con muy malas caras de los que nos oyen porque, repito, creen que porque tengan 1000 me gusta ya la hicieron. O seguidores. O seguidores, los famosos influencers, ¿no? Así es, exactamente, que también esa es la palabra que está poniéndose en boga, ¿no? Hace falta mucha educación en este terreno y en muchos otros terrenos. Los encargados de hacerlo no se han preocupado y al contrario, que es tema de esta mesa en esta ocasión de la libertad de expresión, no se han preocupado realmente por orientar. Y no es, como muchos dicen, es que todos se lo echan al gobierno, todos culpan al gobierno de esto, del otro. No, es que uno sabe cuál es el deber, cuál es la obligación de un gobierno. Está en las leyes, está en nuestra Constitución, y si el gobierno no cumple con esa parte, pues necesariamente tiene uno que señalarlo como el responsable de esas omisiones. ¿Quién construye una sociedad sana? No es uno individualmente o por nuestra propia cuenta. Uno puede contribuir, pero si no tiene uno la información necesaria sobre el rumbo que lleva esa sociedad, lo que los gobiernos quieren construir, hacia dónde llevan a un Estado, a un país, qué compromisos se están adquiriendo, uno está en la inopia. Necesariamente el gobierno tiene que intervenir en ese terreno. Insisto, no porque uno le eche la culpa que sea un recurso fácil, es culpa del gobierno, no, eso sería una irresponsabilidad de parte nuestra. Pero si sabemos qué es lo que le toca al gobierno o a nosotros, tenemos que señalarlo puntualmente.
Y ahí creo que hay ya un intento de limitaciones, no solo de las empresas de Facebook, del Twitter y del otro, ¿cómo se llama? WhatsApp, para regular ciertas informaciones. Inclusive ya tiene uno la facultad o la posibilidad de denunciar un texto. Ahí mismo lo acusa uno, lo reporta uno, y la empresa lo cancela, lo elimina, desaparece de las buenas a primeras, ¿verdad? Ya no lo vuelve uno a leer. Pero, ¿qué necesidad? Como decía Sergio aquí, todo se tiene que hacer a través de una imposición, de una ley. No es necesaria la ley si tenemos la educación necesaria para comportarnos en diversos espacios y en distintas direcciones. Y si no nos educan para usar eso, ahí van a seguir las benditas, como les dicen, para otros malditas redes sociales. Depende de la... Pero la sociedad va a seguir navegando en el mar ese proceloso de desorientaciones y de olas gigantescas y corrientes que lo llevan para todas partes según el viento que sopla en ese momento. Muchas gracias, don Guillermo, por su participación. Abogado, un mensaje final de lo que faltaría justamente para, no sé, desempolvar, hacer más ágil, voluntad. Bueno, mira, en cuestiones del gremio creo que hace falta superar los protagonismos insanos, porque recuerdo en las jornadas que se derivaron después del asesinato de Buendía, estuvo la profesionalización, estuvo el salario mínimo, estuvo la despenalización y las leyes de transparencia, que creo que no se habrían estado en el país si no hubiera habido realmente una respuesta nacional muy orgánica de los reporteros, los escribidores, ¿no? Recuerdo cuando la campaña de Salinas, don Guillermo, después de 6 años, algo así creo, vino Salinas y eran esos reuniones de protocolo, ¿no? Donde nada más asistías y le seguías la onda al candidato, como ahora más o menos, ¿no? Pero don Guillermo se levantó y dijo, oiga, tenemos pendiente el salario mínimo y tenemos pendiente esto y el otro. Y bueno, en buena medida se alcanzó que al segundo año de Salinas se incluyó en el catálogo de oficios la de reportero, describiendo qué hacía el reportero, qué debería hacer, la rutina pues. Pero eso dio paso al seguro social, que no lo tenían los compañeros. Dio paso inclusive al pago de viáticos, que tampoco se acostumbraban. Una serie de medidas laborales que no hubieran pasado si no hubiera muerto Buendía, tal vez, porque eso lo desata, lo provoca la muerte de Manuel Buendía, que no era tampoco un superhéroe, o sea, que era un reportero que en aquellos tiempos su columna Red Privada era un referente, pero precisamente por la información que manejaba, que salía del propio gobierno, porque no había otra, no podía salir de otro modo, pues era utilizado para ese tipo de cosas. Pero sí, esa muerte creo que benefició, por decirlo así, al gremio, porque le permitió tener conciencia de la importancia de su trabajo. Ahora igual no es necesario que esperemos que haya un muerto, ¿no? O 11 o 12. Creo que los reporteros, los periodistas tendrán que organizarse mejor. Ojalá que las nuevas generaciones tomen conciencia de que sí es posible lograr. No son logros instantáneos, pero sí sembrando, bueno, no vida, ¿no? Sembrando ese tipo de proyectos de gran visión se puede trascender. Agradezco mucho su participación, abogado. La limitante en un programa en vivo siempre es el tiempo. Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos. Agradezco a ambos la participación en esta mesa y tratar de entender muchas cosas, conocer también experiencias y cuál podría ser el camino, como ya lo han expresado. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, abogado Sergio.